presenciales. Entonces, más todavía valoren mi esfuerzo que hago así. Por eso, quien no me contesta se va a reflexionar a la sala de espera. Hoy día vamos a ver la Confederación Perú-Boliviana rápido, preciso, ¿sí? En 10 minutos vamos a hacer estas clases. La Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto político donde se quiso unir a Perú y Bolivia. Este proyecto fue una realidad en solamente 3 años, entre 1836 a 1839. Aquí va una pregunta. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido la unión de Perú y Bolivia en nuestros tiempos? Es alucinante, ¿no? La unión de dos países, ¿no? Profesor, para defender a Chile, como que hizo un Claro, o tratado sea, de ayudar que si Bolivia está... claro, la idea era Mejor les digo. abarcar más mercados. La idea de esta confederación era abarcar más mercados y vamos a ver cuáles eran, ¿no? ¿Qué manera se dio? Primero, ¿qué es la Confederación Perú-Boliviana? Un intento de unir estos dos países, tanto Perú como Bolivia, ¿no? Bajo el mandato de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz era un boliviano. Recordemos que en la clase pasada, este presidente apoyó a Orbegoso contra Salaverry y Gamarra, ¿no? Salaverry terminó fusilado, lo hemos visto en la clase pasada, y Gamarra terminó huyendo a Chile, escapando, ¿no? Entonces, Orbegoso y Santa Cruz ganaron esta guerra, esta guerra civil que hubo en el Perú en el año 1835, hubo una guerra civil, y Santa Cruz y Orbegoso la ganan. Entonces, Santa Cruz es el protagonista de esta historia, él no es peruano, era boliviano. ¿Cuál era la intención? Justamente lo que decía Víctor, liderar la economía sudamericana. O sea, ser el país con mejor economía por encima de Argentina y por encima de Chile. Ahora, el establecimiento de esta confederación fue en 1837, tras un proceso de largas reuniones, y se va a dar en la famosa Asamblea de Tacna. En esa Asamblea de Tacna se va a establecer 3 subasambleas para fundar los estados de la Confederación. La Confederación iba a tener 3 estados: Estado norperuano, Estado surperuano y el Estado boliviano. Esos eran los 3 estados. Cada estado iba a tener un congreso. Cada estado iba a tener un congreso y cada estado iba a tener un presidente, ¿ya? Cada estado, repito, iba a tener un congreso y un presidente. El estado norperuano se fundó en la asamblea de Huaura. El estado surperuano se fundó en la asamblea de Sicuani. Y el estado de Bolivia se fundó en la asamblea de Tapacarí. Estas 3 asambleas, Huaura, Sicuani y Tapacarí, fueron las que dieron origen a los 3 estados de la Confederación. ¿Quién iba a ser presidente del estado norperuano? Orbegoso. ¿Quién iba a ser presidente del estado surperuano? Herrera, ¿sí? Ramón Herrera. ¿Y quién iba a ser el presidente de Bolivia? Velasco. Pero había un protector, había una persona que iba a ser el protector de toda la confederación, o sea, era el más bravo, ¿no? El jefe de todos los presidentes. ¿Quién era? Santa Cruz, él. Él iba a ser el protector de toda la confederación. Recuerda que la confederación iba a tener 3 presidentes: Orbegoso en el norperuano, Ramón Herrera en el estado surperuano y Velasco en el estado boliviano. Y el protector de todo, Santa Cruz. Esta confederación tenía como objetivo fundar puertos libres, como te dije, tener mejor economía por encima de los otros países, ¿no? Ese era el objetivo de la confederación, tener una mejor economía. Es por eso que fundaron los famosos puertos libres. Los puertos libres fueron el puerto de Paita, miren acá, Paita, en Piura, el puerto del Callao,
¿no? En Callao, el puerto de Arica, en la zona de Tarapacá, en esa ocasión Tarapacá pertenecía al Perú, y el puerto de Cobija, en lo que era Bolivia, ¿no? En Antofagasta. Eran 4 puertos importantes: Paita, Callao, Arica y Cobija. Esos 4 puertos iban a ser muy dinámicos. Esos 4 puertos no iban a cobrar, escúchame bien, no iban a cobrar impuestos a los barcos ingleses. O sea, el barco, el comerciante inglés, si venía primero, escuchen bien, si el comerciante inglés primero venía al Perú, no pagaba impuestos. Eso fue la oferta que hizo Santa Cruz. Si el, a ver, tengo alumnos que no tienen cámara prendida, prendan su cámara. Repito, si el barco inglés venía a cualquiera de esos 4 puertos, no iba a pagar impuestos. Pero si el barco inglés primero llegaba a Buenos Aires, porque cuando un barco llega a un puerto le dan un sello, como un pasaporte, ¡pash!, con fecha y todo. Si el barco primero llegaba a Buenos Aires y luego a Santiago y después llegaba a alguno de estos 4, ahí sí les cobraban impuestos. Pero el Perú o Santa Cruz fue un poco más astuto y les propuso a los ingleses: no les vamos a cobrar impuestos si primero traen su mercadería a cualquiera de estos 4 puertos. Entonces, esto no les gustó a Chile ni a Argentina, porque obviamente estaba afectando la economía de ellos, porque obviamente los ingleses iban a venir primero, ante tal oferta, primero iban a venir a la Confederación. Es por eso que los chilenos y argentinos fueron los principales opositores. ¿Qué quería hacer Santa Cruz, en otras palabras, en términos económicos? Monopolio. Monopolizar el comercio. Eso es lo que quería hacer. Entonces el protector era Santa Cruz. Vamos a ver los personajes, el aspecto político. Entonces, Santa Cruz era el protector, no era peruano, era boliviano. ¿Y quiénes fueron los opositores, la oposición? Primero hablemos de Chile. En Chile tenían a un ministro llamado Diego Portales. Diego Portales, ministro chileno, se dio cuenta de lo que estaba haciendo Santa Cruz. No le gustó y propuso hacerle la guerra a la Confederación. Propuso directamente: esto no puede, esto afecta, nos afecta. Hagamos la guerra al Perú y a Bolivia. Dijo Chile en 1836. Diego Portales decía eso. Pero no puede ganarla. Que, claro, sabía que si Perú y Bolivia se unían, esto afectaba a la economía chilena. Los argentinos también se unieron a Diego Portales. En el caso de Perú, hubo peruanos que odiaban a Santa Cruz. ¿Quién era el peruano que odiaba a Santa Cruz? De hecho, estaba Gamarra. Recuerda que Gamarra había sido expulsado del Perú, ¿no? Hubo una guerra civil entre ambos y él había sido Gamarra, fue el perdedor. Obviamente que el principal enemigo político era Gamarra. Gamarra fue a Chile encima. Entonces Gamarra conversó con Diego Portales. Entonces Diego Portales decía: acá tenemos a Gamarra, Gamarra conoce el Perú y vamos a financiar una guerra. ¿Quién también estaba en Chile por ese entonces? Ramón Castilla. Ramón Castilla también no estaba de acuerdo con esta confederación. Ramón Castilla, Gamarra, Diego Portales eran opositores y organizaron, por eso, esas campañas militares se las llamó campañas restauradoras. Esta campaña, ¿qué es una campaña restauradora? Es una campaña militar para eliminar la confederación. O sea, ese era el objetivo, eliminar la confederación. Bien. Pregunta, vamos con preguntas. A ver, voluntario, vamos a abrir
Levante la mano, ¿quién quiere ser el primer voluntario para ver si se va a la sala de espera o se queda en clase? ¿Quién quiere ser el primer voluntario? A ver, Yo, ya. Víctor, listo. Víctor, ¿cuáles fueron los puertos que se inauguró en la Confederación Perú-Boliviana? Hubo 4 puertos, ¿cuáles fueron? Mencióname por lo menos 2 y no te vas. tengo uno. 2 y no te vas. Y no te vas a la sala de espera. Anoté uno, que es Sicauni. Creo que era Sicauni. No No, me acuerdo. ya. Te vas a sala de espera 1 minuto, luego vuelves. Ah, chino, A ver, buenísimo. Sandra, te escucho. Puerto Cobija, Puerto Callao, Puerto Arica y Puerto Paita. Ya, muy bien. Puerto Cobija, Puerto Callao, Puerto Arica. Y pues, muy bien, te quedas. A ver, vamos a darle la oportunidad a mi estimado Víctor, porque está bien emocionado. Vamos a admitirlo. Ya. A ver, vamos a esperar que se una. Se está uniendo, se está uniendo. Ya, Víctor, pregunta. ¿Quién era el protector de la Confederación? Santa Cruz, que Ya. fue boliviano. Muy bien, te quedas. Listo. Sigamos. Ah, una pregunta más. ¿Quiénes fueron los enemigos políticos de la Confederación? Levanten la mano. A ver, vamos a preguntarle Cielo quiere contestar, a ver, voluntaria. Cielo, ¿quiénes fueron los De la Mar, enemigos? José de la Mar. José de la Mar. No, te vas a estudiar a la sala de espera. En un minuto vuelves, ¿ya? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Ya, Cielo? Estudia. Profesor, A ver, Vilcamichi, ¿quiénes fueron? Ramón Castilla y Gamarra. Ramón Castilla y Gamarra fueron los peruanos. ¿Y quién fue el enemigo boliviano, mi estimada? Santa Cruz. Boliviano. Enemigo chileno, perdón. Chileno. Eh, chileno Diego Portales. Diego Portales. Ya, vamos a hacer ingresar a mi estimada Cielo para ver si ya lo quiere. Se me apagó la laptop. Prende tu cámara, prende tu cámara. A ver, vamos a esperar, Cielo, se está uniendo, se está uniendo. Ya, Cielo, te escucho. ¿Quiénes fueron los enemigos políticos de Santa Cruz, de la Confederación? Cielo, No me acuerdo, profesor. ya, estudia. Esa va a ser tu pregunta, ese es tu reto. Tú puedes, vamos. Tú puedes, en un minuto. Bien. Vamos a... Entonces, Ramón, ahorita Cielo lo va a contestar y para todos nos va a quedar claro. ¿Ya? Un minutito. Bien. Entonces, vamos ahora a ver las campañas, o sea, las campañas militares, ¿no? O sea, vimos que los chilenos y los peruanos, hubo peruanos que se unieron, ¿no? Chilenos y peruanos como Ramón Castilla y Gamarra se unieron con chilenos y argentinos para eliminarla a la Confederación. Y ya vimos por qué, ¿no? Porque querían monopolizar el comercio, ¿ya? Antes de explicar esto, quiero darle la oportunidad a Cielo, sí o sí, ¿ya? A ver, ya lo tendrá listo, ya. A ver, 3, 2, 1, ya. Cielo, ¿quiénes fueron los enemigos de la Confederación? Te escucho, Cielo. Ya. A ver, se está sobando ahí el ojo. Elvis, ¿quiénes son los enemigos de la Confederación? Ramón Castilla, Ramón Gutiérrez de la Fuente, Vivanco, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, ¿no? Ahora, muy bien, me acabas de hacer recordar, ¿no? A Felipe Pardo Aliaga. Felipe Pardo Aliaga era un poeta y él escribía en contra de Santa Cruz, ¿no? Lo vacilaba por su nariz, ¿no? Lo vacilaba porque era boliviana. Daba versos bastante racistas para nuestra época, daba versos muy racistas, ¿no? Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que en el Perú todavía el racismo existe, ¿no?
La discriminación contra una autoridad, por ejemplo, yo escucho muchos comentarios racistas, discriminadores contra Pedro Castillo, ¿no? Y no significa que yo sea de Pedro Castillo, simplemente percibo que hay gente que habla de forma racista, discriminadora contra un presidente, cuando acá no se trata si es de una región o no es una región, acá se trata de ideas, de políticas, y no de la condición física, pero hay gente pues que lamentablemente dice disparates, ¿no? Solamente abre la boca para hablar disparates. Bueno, y en esta época, Felipe Pardo y Aliaga también era un poeta que hablaba disparates, ¿no? Contra Santa Cruz, ¿no? Lo choleaba, lo discriminaba en sus versos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las campañas restauradoras. Las campañas restauradoras fueron, recuerda, campañas militares para derrotar a la Confederación. Hubo dos campañas. En la primera campaña estuvo dirigido por Blanco Encalada. Este era un general chileno. Este general chileno perdió, ¿no? En la batalla de Paucarpata, perdió con Santa Cruz. Entonces Santa Cruz le obligó a Blanco Encalada le obligó a firmar un tratado, ¿no? En el cual los chilenos, o sea, el ejército restaurador, se llamaba así, se iba a retirar del Perú. Entonces, en esta primera campaña, ¿quién ganó? Santa Cruz ganó la Confederación. Blanco Encalada llegó a Chile y fue bien criticado, recontra, super, archimega criticado, ¿ya? En la segunda campaña, chicos, veo que hay muchachos que no tienen la cámara prendida. Recuerden que se lo va a mandar a sala de espera si no tienen la cámara prendida, ¿ya? Porque no estoy evidenciando si están o no están en clase, ¿ya? Tienen que tener la cámara prendida. En la segunda campaña, los chilenos y argentinos no se quedaron por vencidos y enviaron a otro jefe militar, ¿no? A Manuel Bulnes. Manuel Bulnes era otro jefe militar con más experiencia. Acá vemos a Manuel Bulnes dirigiendo, pues, ¿no? La segunda campaña. En esta segunda campaña sí derrotan a las fuerzas de Santa Cruz. Santa Cruz es derrotado en la batalla de Yungay, ¿ya? Entonces, Santa Cruz, al ser derrotado en la batalla de Yungay, es obligado a salir del Perú. El Congreso peruano lo expulsa a Santa Cruz y lo declara persona indigna de estar en el Perú. Lo sacan a Santa Cruz del Perú después de la batalla de Yungay. Blanco Encalada, la batalla de Yungay en 1839 da el fin a la Confederación. Los chilenos, argentinos y también peruanos se tumbaron a la Confederación en la batalla de Yungay. Bolivia y Perú se dividió. Ahora, inmediatamente, ¿quién fue declarado presidente? El máximo opositor de, ¿cómo se llama? De Santa Cruz. ¿Quién era? ¿Quién era este señor? Gamarra. Ya lo hemos visto en la foto más grande anteriormente, ¿no? Gamarra fue el siguiente presidente, se le llamó el gobierno restaurador, ¿no? Porque supuestamente iba a arreglar todo lo que Santa Cruz había hecho, había dejado en el Perú. Pero Gamarra quería que Perú y Bolivia se unan, de nuevo, pero en esta ocasión no con un jefe boliviano. O sea, Gamarra decía desde mucho tiempo que Perú y Bolivia debían unirse, porque tenían un pasado histórico en común, cultura tiahuanaco, los incas y todo. O sea, él decía, Perú y Bolivia deben ser unidos. Pero ¿quién debe mandar? Santa Cruz decía Bolivia, pero Gamarra decía, debe mandar Perú. Cuando Santa Cruz se va del Perú, Gamarra invade Bolivia para dominar Bolivia y unirlo al Perú. Pero cuando Gamarra invade Bolivia, muere en la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi, Gamarra muere. Acá lo vemos que le había caído un balazo y todos le están recogiendo al pobre cuerpo del presidente Gamarra, ¿no? Murió en la batalla de Ingavi, intentando unir Perú y Bolivia. Cuando muere Gamarra, ¿quién queda como presidente? Manuel Menéndez. Manuel Menéndez, un vicepresidente. Automáticamente, en ese momento en el Perú se quedó inestable, no, o sea, no teníamos un presidente en Lima que nos defienda. El Perú entró en una inestabilidad.
A esto se le llamó la anarquía militar. ¿Por qué se llama anarquía? Porque no hubo en esos años, en esos 2 años, no hubo un presidente por más de un año. Todos los presidentes duraban meses. Por eso vemos acá bastantes presidentes. Todos ellos fueron presidentes del Perú. Todos, en esos 2 años. Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, Gutiérrez de la Fuente, Manuel Vivanco. Finalmente, Manuel Vivanco, este personaje acá, funda el directorio, así como Napoleón Bonaparte en Francia había fundado el directorio y había declarado su imperio ya. Manuel Vivanco, este personaje que vemos por acá, funda un directorio con la idea de quedarse en el poder. Porque mira, ya había pasado un presidente, 2 presidentes, 3 presidentes, 4 presidentes, 5 presidentes en 2 años. Imagínate. Estábamos como hace poco cuando estaba presidente Kuczynski. Luego presidente, en estos 5 años que ha pasado, ha sido presidente Kuczynski. Fue presidente Vizcarra. Fue presidente Manuel Merino. Fue presidente finalmente Sagasti. 4 presidentes hemos tenido en 5 años. En esa época sucedió lo mismo, pero no en 5 años, sino en 2 años tuvieron 5 presidentes. Manuel Vivanco en el año de 1844 quiso poner fin a esa inestabilidad creando el directorio. ¿Qué significa esto? Que él quería hacer un gobierno militar, un imperio, ¿no? Algo así. Eso atentaba con la democracia, definitivamente. Nadie iba a ser libre. Entonces, otro militar llamado Ramón Castilla, que ya lo hemos visto anteriormente, que estaba en contra de la Confederación, Ramón Castilla inicia una guerra civil con Vivanco. Ramón Castilla y Vivanco inician una serie de guerras y Ramón Castilla lo derrota en la batalla de Carmen, batalla de Carmen Alto, lo derrota. Y cuando lo derrota, Ramón Castilla se declara presidente del Perú. Y con él va a empezar la prosperidad falaz. Según dicen que cuando Ramón Castilla gana la presidencia, Ramón Castilla, para muchos historiadores, fue el mejor presidente del Perú. Y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Bien, tenemos preguntas, a ver. Esta es una pregunta de libro, pero vamos con preguntas de orales. A ver. Quien sepa la respuesta, levanta la mano. Quien sepa la respuesta, levanta la mano. Vamos a abrir y muéstrense, quiero verlo. A ver. Pregunta. ¿Con qué tratado se llegó al fin de la primera expedición restauradora? De la primera campaña restauradora. ¿Con qué tratado le pone fin a la primera campaña restauradora? ¿Qué tratado? Vicamichi. ¿Puedo responderlo? Sí. Paucarta. No. Paucarpata. Paucarpata, muy bien. Vicamichi. Hace rato también contestó mi estimada Sandra, ¿no? Sandra, ¿cuál es tu apellido? Nankel González. Ya, Sandra Nankel. ¿Y quién más contestó hace rato? Participó ¿cómo se llama? Mi estimado Víctor Muñoz, ¿no? Ya, listo. Ya ellos ya tienen público. Muy bien. Vamos a ver quién gana. Muy bien. ¿Cómo se llamó el poeta peruano que estuvo en contra de la Confederación Perú-Boliviana? Poeta peruano que estuvo... A ver, Yamile Klein, levanta la mano. Yamile Klein, te escucho. Felipe Pardo de Aliaga. Felipe Pardo de Aliaga, muy bien. Chévere. Siguiente pregunta. A ver, vamos con otra pregunta. ¿En qué batalla derrotó Ramón Castilla a Vivanco? Klein, te escucho. Carmen Alto. Carmen Alto, muy bien. 2 puntos ya va. Siguiente pregunta. ¿En qué batalla murió el presidente Gamarra?
A ver, Vilcamichi. Batalla de Yungay. Batalla de Yungay. No, falso. Morillo. Gaby. Ingavi, muy bien, Morillo. Gaby, profesor. Muy bien. Muy bien, Morillo. Ingavi. Yo Batalla de respondí, Ingavi. Bien. ¿Quién fue presidente del Estado norperuano en la Confederación Perú-Boliviana? El presidente del Estado norperuano. Sandra. Orbegoso. Orbegoso, muy bien. Orbegoso. Bien, vamos con otra pregunta. Chu, 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 chu. ¿A qué gobierno se le denominó, de qué presidente fue el gobierno que se le llamó el gobierno restaurador? Morillo. Gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra, profesor. Gamarra. Ya, levantan la mano, muy bien, Morillo. Ya. ¿Alguien hace rato ha hablado? ¿Dijo también Gamarra hacia lo lejos? Yo dije, Fernanda. Solamente Fernanda, que me olvidé ya, de levantar Fernanda. la mano. Ya voy a tenerle en cuenta a Guamán, ya voy a tenerle en cuenta. Profe, también respondí, profe. Levanten la mano. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué periodo de la historia del Perú? ¿Cómo se llama el periodo de la historia del Perú donde tuvimos 5 presidentes en 2 años? A ver, levantó Yamil Eklin. Directorio. No, directorio no. A ver, no fue directorio. Matías Bautista. Anarquía militar. Anarquía militar, muy bien. Anarquía militar, muy bien. Matías Bautista. Chévere. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el ideólogo chileno que propuso la expansión del país vecino de Chile hacia el norte? ¿Cómo se llamó el ideólogo chileno que propuso la expansión de Chile hacia el norte? Fernanda. Manuel Méndez. No fue Manuel Méndez. Pablo Morillo. Diego Portales. Diego Portales. La doctrina se llamó la doctrina Diego Portales. Búsquenlo en YouTube. Algunos historiadores dicen que este es el momento, esa doctrina es la causa de la guerra con Chile. Los chilenos siempre han querido expandirse hacia el norte, gracias a Diego Portales, según dice. A ver, siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los países que estaban en contra de la Confederación Perú-Boliviana? A ver, vamos a ver. Kiara levantó la mano primero. Kiara. Chile y Argentina. Chile y Argentina. Ya, Chile y Argentina. Algunos dicen también, ojo, algunos dicen que Estados Unidos también, ¿ya? Añadir ese dato, ¿ya? Algunos dicen que Estados Unidos también estaba en contra de la Confederación Boliviana. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué congreso se inauguró la Confederación Perú-Boliviana? ¿En qué congreso se inauguró a ver, Pablo Morillo. En la de Salaver, después de la muerte de Salaver. No, Camilé. Congreso de Tacna. Congreso de Tacna, 1837. Muy bien. Congreso de Tacna. Siguiente pregunta. ¿En qué batalla derrotan a la Confederación Perú-Boliviana? A ver, nadie. Clean. En la batalla de Yungay. En la batalla de Yungay. Muy bien. Ay. Ya empezamos a despuntarnos. ¿Ah? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿A qué militar derrotó Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto? A ver, vamos a dar la oportunidad a Matías Bautista. ¿A qué militar derrotó Castilla? Gamarra. No, falso. No. Morillo. Profesor. El sexto presidente de esa anarquía militar, Iván. Ya, Vivanco. Muy bien.
Vivanco. Ay, ay, ay. A ver, listo. ¿Quiénes no han participado hasta ahorita? No han participado, bueno, en fin, Carlos, ya, vamos a las notas. Se acabó. Vamos a la asistencia. Bien, chicos, bien. Hay que seguir practicando porque a la hora de examen de admisión así vienen pues las preguntas directamente y tienes que saber los datos. Y como dije, quien no contesta tiene que ir a la sala de espera a reflexionar, ¿no? A estudiar. No reflexionar, sino estudiar. A ver, ha estado Matías Bautista, no ha estado Larisa Berroja, no le he visto. Carlos Santos, sí le he visto. ¿Carlos está ahí? ¿Carlos está en clase? Sí, está ahí presente. Sí, profesor. Ah, ok. No participaba. Cielo Contreras. ¿No? Sí, Guamán estaba también está. presente. Muy bien. Clint también está. Pablo Profesor, Murillo está también. acá. Víctor. No ha puesto falta. Bien. ¿Larisa está? Acá está. Ay, 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 ay. No participó. Larisa siempre participa. Bien. Víctor Muñoz. Acá. Sandra sí. Acá está. Giancarlos está. Sí. Ya, muy bien. Vilcamichi, ellos también están. Ya, vamos con... Vilcamichi, vaya mencionando qué página de tarea va a quedar. 168. 168. 168, página de la tarea. 3, semana 3, resolver la página 168, ¿no? Bueno, ya me imagino que algunos le están contestando ahorita, ¿no? Bien. Y para finalizar, felicitar a los estudiantes que han participado, ¿no? Quienes han participado, felicitar a Vilcamichi, Sandra, Muñoz, Clint, Murillo, Guamán, Bautista. Bueno, Guamán ha tenido ahí, ha tenido la intención en dos ocasiones, bien, pero le voy a considerar. Felicitaciones, van a tener nota en el registro de participación, ¿ya? Les voy a poner. El resto va a tener 11, los que han venido solamente van a Bien. tener 11, ¿ya? El resto, ustedes van a llevar nota. No me El estaba resto lleva 11. participando, pero nomás. Nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Chau. Dale, Hola. profesor.